Ya, se va a desarrollar el examen el, el lunes, el lunes 11 de julio, desde las 10 a 11 de la mañana. Entonces, ese es el día que van a rendir ustedes el examen de grado. Tenemos 3 semanas prácticamente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, a ver, voy a irme acá. Ya, aquí, este es el cronograma de socialización de temas que yo les envié en el grupo de WhatsApp, ¿no es cierto? Tenemos planificado para 3 semanas. La una semana sería del 20 al 24 de junio, ¿no es cierto? Aquí, ustedes lo miran, sí, esta es la primera semana. La semana 2 sería del 27 al 1 de julio, y la última semana, el 3 del 4 al 8 de julio. Entonces son 3 semanas que están planificados y el examen, como ya vimos en el cronograma, en la ficha técnica, es del lunes 11 de julio, ¿no es cierto? ¿Ya? Y el siguiente día ustedes, en la sesión número 2, es decir, el martes 12 de julio, van a rendir el módulo formativo de crianza y manejo de animales mayores, ¿no? Desde las 8 de la mañana a 9, ustedes los de tercero B. Y ese mismo día, el módulo formativo de crianza y manejo de animales menores, desde las 10 de la mañana a 11 horas, ¿no? Entonces, eso está establecido y por favor, tienen que ir preparando para eso. Pues esperemos que para las próximas semanas volvamos ya a la presencialidad. El problema de conexión del internet y todo eso es un poquito difícil, ¿no? Pero esperemos que las próximas semanas volvamos, ¿no? Por lo menos la última se van a tener de forma presencial, ¿no es cierto? Para poder desarrollar, despejar cualquier duda en cuanto a las temáticas que están planificadas. Entonces, sería bueno, ¿no es cierto? De acuerdo a este cronograma, están formados por grupos de estudiantes, ¿no? Entonces, en el primer grupo están los 10 estudiantes de la lista, ¿no? Entonces, ¿cómo está estructurado este cronograma? Bueno, como ustedes lo ven, aquí tenemos la lista de los estudiantes y en la segunda columna tenemos el número de preguntas del cuestionario. A ver, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que nosotros estamos trabajando con un modelo de cuestionario, ¿no es cierto? En mi módulo formativo, yo he elaborado dos modelos de examen de grado y ya estoy elaborando el modelo 3. Yo voy a trabajar con el modelo 1, ¿sí? El día de hoy, ¿sí? O vamos a trabajar en estas 3 semanas planificadas con el modelo 1 del examen, ¿sí? Con el modelo 1. Y la última semana, si de pronto alcanzó, yo les enviaré el modelo 2, ¿sí? Si es modelo 1 o el modelo 2. Ahora, ¿cuál es la diferencia de los exámenes con las preguntas de los exámenes del modelo 1 y el modelo 2? Prácticamente en ambos modelos son las mismas preguntas, ¿no? Son las mismas preguntas, así. Por ejemplo, aquí el pregunta 1 habla sobre el tema de componentes del perfil del proyecto educativo, ¿no? Entonces, lo que está cambiado para el modelo 2 es el orden, por decir, de aquí, de los numerales que constan, ¿no es cierto? El perfil del proyecto. Por ejemplo, el 1 es viabilidad y sostenimiento, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, este ya no es un número 1, sino que es el número 4, por decir, ¿no es cierto? Acá por decir, acá el 5, objetivos del proyecto, este ya no es el número 5, sino está como el número 2, ya está como número 2, ¿no es cierto? Entonces, aquí la respuesta correcta ya no sería la opción número 3, el 3, 4, 5, 1, ¿no? Esta es la respuesta correcta para el modelo 1, ¿no es cierto? Del examen. Ya para el modelo 2 ya no es la opción número 3 como respuesta correcta. Entonces, en ese sentido, ¿ustedes qué tienen que aprender? Ya, ustedes tienen que aprender es
el ordenamiento en sí, ¿no es cierto? Las preguntas ustedes tienen que aprender, ¿sí? De nada va a servir aprender las opciones de respuestas, ¿sí? No sé si está claro hasta ahí, chicos. Si estamos claros hasta ahí. Sí, listo. Ya, muy bien. Entonces, nuevamente les agradezco a todos los estudiantes que se han conectado el día de hoy. Pues lamento de los demás estudiantes que no se han conectado. Ahí sí, yo ya no responsabilizo si el examen de grado les va mal, ¿no? Entonces, ahora, chicos, si el estudiante no logra pasar en el primer examen, dice el lineamiento del Ministerio de Educación, el estudiante va a tener una sola oportunidad para dar el examen, ¿no? Y si no logra pasar, ya sería la segunda oportunidad. Igual en el examen de grado también existen los exámenes de supletorio, para lo cual nosotros ya hemos elaborado una rúbrica de calificación. A ver, ya tenemos estudiantes que están exonerados, creo. A ver, ya, aquí, chicos. Entonces, miren, la rúbrica está de la siguiente manera, ¿no? Si el estudiante logra sacar, ustedes tienen conocimiento que el proyecto de grado son 120 preguntas, ¿no es cierto? 30 de cada módulo formativo, ¿sí? Es decir, 30 de ciclo corto, 30 de cultivos perennes, 30 de especies mayores y 30 de especies menores. En total son 120 preguntas. Entonces, si el estudiante logra contestar las 120 preguntas, su calificación será de 10 sobre 10, ¿no? En la escuela cualitativa, excelente, ¿no? Eh, si los estudiantes logran contestar 19, 100, de 100 a 119 aciertos, tendrá una calificación de 9,00, nada más. ¿Sí? Entonces, la escala cuantitativa sería avanzado, ¿no? El nivel avanzado. De 90 a 99 tendrán una calificación de 8, la escala nivel satisfactorio. De 89 a 84, la escala de 7,00 es el nivel básico en este caso. Entonces, ustedes necesitan tener mínimo 84 aciertos en los 4 exámenes, ¿no? En las 4 materias, ¿ya? Si ustedes tienen de 86 al 0, van a tener una calificación de 6, ¿no? Entonces prácticamente sería el nivel escaso, ¿no? Y, y si que tienen menos de 83 aciertos, entonces el estudiante se quedará para el supletorio. ¿Y cuándo son los exámenes del supletorio del examen de grado? Esto va a ser inmediatamente. No se les va a dar una semana de tiempo, nada de eso, ¿no? Entonces, si el examen inicia el lunes 11 de julio, entonces en esa semana mismo se van a desarrollar entre 14 al 15 y los grados está planificado para el 21 de julio. Repito, para el día jueves 21 de julio. Entonces, de esa manera está planificado. No sé si tienen alguna pregunta, chicos, ¿está ahí? No, listo. Ya, ya, muchísimas gracias. Pues ustedes ya tienen conocimiento, son dos estudiantes que están exonerados de nuestro paralelo, ¿no? Es la señorita Castro Juliet y la señorita Pico Paula, ¿no? Son dos estudiantes que tienen el promedio final desde octavo a tercero de bachillerato de 9 para arriba, ¿no? Entonces, por eso es que las dos señoritas se exoneraron. Esos van a ir con 10 sobre 10, ¿no? Ya no rinden el examen, ¿no? Prácticamente. A ver, chicos, entonces el día de hoy vamos a socializar los primeros 10 temáticas que están planificados aquí en el cronograma de actividades, ¿no? Entonces tenemos algunos temas, ustedes lo miran aquí en este PDF, la columna de temas. Entonces, son los temas que van a ser evaluadas, ¿no? De acuerdo a la ficha técnica, ¿sí? De acuerdo a la ficha técnica que consta en mi materia, ¿no? Entonces, aquí tenemos el tema algunos temas nomás voy a decir aquí. Por ejemplo, técnicas de la selección de la información, sobre la asociación de cultivos, sobre asociación de producción integral. También vamos a tomar sobre las labores de preparación del suelo,
la maduración y recolección de especies vegetales, ¿no es cierto? La maduración y recolección de especies vegetales, elaboración de registros de ingresos y egresos, ¿no? Entonces, estas son temáticas que el estudiante con sus profesores han desarrollado desde primero, segundo y tercero de bachillerato, ¿sí? Entonces, esos temas que estamos planteando aquí. A ver, también estamos hablando sobre clases de abonos orgánicos e inorgánicos, aplicación de las clases de abonos orgánicos y fertilizantes, prevención y control de plagas y enfermedades, elaboración de registros para conocer la inversión de labores culturales. También, a ver, ¿qué más están en el examen? Yo no he tomado toditos estos temas, sino que algunos temitas yo les he seleccionado, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, está sistema de recolección, conservación de productos y tratamientos sanitarios de post cosecha. Estoy hablando sobre equipos y herramientas para la recolección, ¿no es cierto? Para la cosecha de los envases y normas de seguridad de operaciones, recolecciones, transporte y conservación. Ya, entonces, esas son las temáticas con las que vamos a tomar el examen, ¿sí? Para ampliar y reforzar las temáticas, yo les he asignado a ustedes realizar una pequeña exposición, ¿no es cierto? Con el número de preguntas que constan en nuestro modelo de examen, aquí no. Entonces, la pregunta número 1, por ejemplo, está asignado para la señorita Aisabucha Delia, ¿no? Entonces, yo ya les mandé esto anteayer mismo y ustedes ya deben tener la exposición. Entonces, el día de hoy voy a dar la oportunidad para que ustedes expongan la consulta, qué es lo que encontraron sobre este tema que está asignado, ¿no? La idea es ampliar y reforzar un poco más el tema. Entonces, ya, ahorita les explico cómo ustedes van a exponer. De la pregunta número 1, exponen, ¿no? Sobre este tema, componentes del perfil del proyecto productivo, ¿sí? Expone y luego le explica sobre esta pregunta 1. ¿Por qué la respuesta correcta aquí en este caso es 3, 4, 5, 1? Entonces ustedes me van a explicar, o sea, ¿por qué es el orden? ¿Qué significa datos generales de proyecto? ¿Qué datos generales van a poner? ¿En qué consiste el diagnóstico y problema? ¿Qué es el objetivo del proyecto? ¿En qué consiste el presupuesto financiero y la viabilidad? ¿No es cierto? Es decir, o sea, eso es lo que van a exponer, ¿sí? Entonces, dentro de una exposición, repito, ustedes van a ampliar un poquito lo que son componentes del perfil de proyecto y les explican esta preguntita que está aquí, el porqué de la respuesta correcta, ¿sí? Entonces, eso es lo que hemos organizado para ir socializando cada una de las temáticas, ¿sí? Hasta ahí, no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario, chicos. No, listo. Ya, sí estamos muy claros, ¿no es cierto? La mecánica de trabajo para estas 3 semanas. Ya, muchísimas gracias. Entonces, continuemos entonces. Ya, nuevamente, el objetivo de estas 3 sesiones es reforzar las temáticas planificadas de los exámenes de grado, ¿no es cierto? De tal manera que todos superemos con una nota mínima de 7 en el examen, ¿no? Yo creo que con estas socializaciones que vamos a realizar, ustedes van a ir muy bien, ¿no? Ya, depende de ustedes, chicos. Ahora, chicos, para los estudiantes que se conectan las 3 sesiones míos o asisten, ¿no? Esta semana estamos virtual, la próxima semana no sabemos si estaremos presencial o virtual, pero los estudiantes que asisten a las 3 sesiones, yo les tendré una pequeña sorpresita, ¿no? ¿No? Así es que les invito a que asistan a los 3 días de socialización. Listo, chicos. Entonces, ¿está presente la señorita Aisabucha Delia? No, listo. Ya, entonces ya no vamos a poder desarrollar la pregunta número 1, ¿sí? Pero si la señorita está aquí, ya, bueno, yo les voy a reforzar un poquito, ¿no? Bueno, desarrollemos. La pregunta número 1 dice, ordene los componentes del perfil del proyecto productivo.
¿Qué es? Primeramente tenemos que entender qué es un proyecto productivo. Un proyecto productivo. Ya, esta partecita de aquí. A ver, ¿quién tiene una idea de lo que es un proyecto? ¿Qué es un proyecto? Es lo que nos proponemos a futuro y lo que queremos lograr. Así es, muy bien, es lo que nosotros proyectamos a futuro tener, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cuál puede ser un proyecto de acuerdo a su especialidad? Tal vez tener un huerto de durazno, porque ya hemos tenido más o menos bases de cómo cosechar, cómo plantar, todo eso. Muy bien, excelente. Eso puede ser una visión, un proyecto, ¿no es cierto? Tener un huerto de durazno, otro puede ser tener un huerto de mora, otro puede ser un proyecto de emprendimiento, eh, elaboración de sustratos, ¿no es cierto? Otros puede ser producción de plantas ornamentales, ¿no es cierto? Otros pueden ser proyectos, elaboración de macetas biodegradables para las plantas ornamentales. Otras pueden ser elaboración de antiparasitarios para mascotas, ¿no es cierto? Utilizando especies o plantas naturales de la zona, ¿no es cierto? Entonces, miren, hay muchos proyectos por desarrollarse, chicos, en la especialidad de ustedes, ¿sí? Entonces, miren, eh, la idea del bachillerato técnico, ¿cuál es? Es que el estudiante egresado de esta figura profesional tenga un proyecto de emprendimiento, realice su proyecto productivo y con eso pueda generar o reactive la economía del país, ¿no es cierto? Genere ingresos económicos para lo personal y también para la familia. Y entonces, mire, ese es el objetivo del bachillerato técnico, que todos ustedes tengan un proyecto productivo, ¿no? Pero ¿cuáles son los pasos que nosotros tenemos que seguir para desarrollar un proyecto productivo? En este caso, lo primerito que debemos poner son los datos generales del proyecto, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son esos datos generales del proyecto? Lo que ustedes han desarrollado, pues, ¿no es cierto? Ya desarrollamos como examen del segundo quimestre con ustedes sobre el proyecto, ¿no es cierto? Entonces, dentro de los datos generales, obviamente se refiere dentro de la carátula, ¿no es cierto? El nombre de la empresa, sería el proyecto en sí, por ejemplo, ¿a qué se va a dedicar, no? Si es cultivos del huertos de durazno o cualquier otro proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué más? El gerente, el nombre, quién va a ser el dueño y el año también. Entonces, esos son datos preliminares, datos generales. También se debe poner dónde se va a establecer ese proyecto, ¿no? Si es en la ciudad de Ambato o la ciudad de Quito, no sé, ¿no es cierto? Entonces, son datos generales que necesitamos, ¿no? La superficie del terreno, todo eso. Luego sería el diagnóstico y problema, ¿sí? Eh, Acuérdense, chicos, un proyecto de emprendimiento siempre nace de un diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que hacer un pequeño diagnóstico. Si queremos implementar un huerto de durazno, por ejemplo, tenemos que conocer allí en su zona, en su sector, cuántas personas se dedican al cultivo de durazno, qué variedades de duraznos cultivan, cuándo realizan las cosechas de los productos, a dónde, a qué mercados se destina, a los mercados locales, mercados regionales o a nivel nacional, ¿sí? ¿Cuánto produce ese huerto? ¿Cuánto consume los duraznos, la población, ¿cierto? ¿Y qué problemas existen en ese cultivo en el huerto, ¿no? Por ejemplo, el problema puede ser, hay la presencia de algún ataque de una plaga específica, ¿no es cierto? La mosca de la fruta, por ejemplo, puede ser, ¿no es cierto? Puede ser otro problema, recursos económicos insuficientes, ¿no? Entonces no existen suficiente dinero. A ver, ¿cuál más puede ser otros problemas que se pueden presentar dentro del huerto del durazno? A ver, díganme ustedes.
Ya, otro problema puede ser, no tienen un buen conocimiento sobre las podas, por ejemplo, ¿no? De los duraznos, entonces hay que fortalecer en el tema de conocimiento, ¿no? De las personas quienes trabajan. Entonces, mire, ahí tenemos que nosotros hacer un diagnóstico y establecer cuáles son los problemas prioritarios que existen en ese tema, ¿sí? Luego, ¿qué hacemos? Planteamos un objetivo del proyecto, ¿no? A ver, qué es un objetivo? A ver, el objetivo es algo que nosotros queremos lograr en el futuro, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, ese es el objetivo. Y luego, viabilidad y sostenibilidad. Entonces, hay algunas matrices para que nosotros podamos establecer si es viable y no, o no es viable, o es sostenible, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, ¿cuál sería uno de los formatos para saber si es viable o no el proyecto? A ver si se acuerdan, en temas de emprendimiento ya tratamos de eso. Nosotros vimos ya algunos formatos, el costos de inversión y el costos de producción, ¿no es cierto? Ya, sí se acuerden, eso está en el texto de emprendimiento y gestión, mire. Entonces, mire, cultivos de ciclo corto se relaciona con el proyecto de emprendimiento. Pues, obviamente aprendemos a realizar cultivos de ciclo corto para hacer un emprendimiento, ¿no es cierto? Entonces, mire, tiene mucha relación esta pregunta, ¿sí? ¿Ya? Entonces, el esquema del perfil del proyecto, primero debemos poner datos generales, luego los objetivos del proyecto, diagnóstico del problema, luego viene planteamiento de los objetivos del proyecto, viene la viabilidad y sostenimiento y finalmente miramos si hay el presupuesto suficiente para financiar ese proyecto, ¿sí? Entonces, ese es el orden, ¿sí? Ya, ahora, continuemos con la pregunta número 2, chicos. La señorita Aucatoma Angélica, si está presente. Ya, señorita Angélica, por favor, siga con su exposición de la pregunta número 2. Los chicos, si me escuchan. Sí, listo. Pero Samantha Okatama está mal con el internet. Ya, no, no está bien. No, no está, tiene problemas. A ver, ya creo que se ha ido también. Bueno, entonces la pregunta número 2 ya nos realiza la señorita Aucatón. Sería, a ver, ¿cuál era la pregunta número 2? La pregunta número 2 consta del tema de estudio de mercado. Entonces, cuando nosotros queremos hacer un proyecto productivo, obviamente también tenemos que hacer el estudio de mercado. Y, y eso entra con la pregunta, se relaciona mucho con la pregunta anterior, ¿no? Entonces, ¿en qué parte nosotros hacemos el estudio de mercado aquí dentro del esquema del proyecto? Dentro del diagnóstico, ¿no es cierto? Dentro del diagnóstico y problema. Ahí hacemos el estudio de mercado. Ya, a ver, ¿qué decía esta pregunta? El estudio de mercado se realiza para analizar la oferta y demanda de un producto. Por lo tanto, se debe seguir adecuadamente el proceso para hacer una correcta investigación. ¿Sí? Dice, ordene los pasos para realizar en un estudio de mercado de un proyecto productivo, dice. ¿Sí? A ver, chicos, aquí, ¿cuáles son los pasos? El estudio de mercado. A ver, ¿con qué? Aquí tenemos. 1. Diseño de recopilación y tratamientos estadísticos. 2. Definición del proyecto. 3. Procesamiento y análisis de datos. 4. Exposición de resultados de estudio. 5. Identificación de necesidades y fuentes de información. ¿Ya? A ver, entonces, ¿cómo quedaría el orden aquí en este caso? Primero iría definición de producto. Ya, a ver, definición del producto. Iniciemos con 2. A ver, ¿cuál tiene 2? La opción 1 ya no, la opción 2 tampoco. Quedamos solamente con la opción 3 y 4. Ya. A ver, definición del producto. Luego, 4 dice exposición de resultados de estudio. ¿Podemos hacer ya enseguida la exposición o no? No, porque debemos identificar. Ya, La identificación de necesidades y fuentes de información. ya, excelente. Entonces, aquí la respuesta correcta es la opción 4, ¿no? Entonces, para un estudio de mercado, lo primerito tenemos que definir el producto, es decir, qué producto queremos implementar nosotros. Si es el huerto del durazno o si es el huerto de mora o cualquier otro.
o cualquier otro negocio, ¿no es cierto? Entonces, luego, ¿qué tenemos que hacer? Identificar las necesidades y fuentes de información. Es decir, a ver, aquí nosotros tenemos que hacer, a ver, ¿qué necesidades existen en esa zona, en ese barrio? Y también las fuentes de información se refiere. A ver, ¿quiénes van a ser las fuentes de información? Puede ser el líder de ese barrio, el presidente de ese barrio, los dueños de las tiendas, ¿no es cierto? Los dueños de las tiendas, puede ser alguna persona, el presidente de la junta parroquial, no sé. Y las fuentes de la información también se refiere a la internet, ¿no? En la internet nosotros también podemos buscar la información. Luego, tenemos que hacer un diseño de recopilación y tratamiento estadístico de datos, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos que hacer la tabulación y ahí utilizamos las herramientas como el promedio, la mediana, la moda, los cuartiles, los percentiles. Entonces eso es de la matemática, ¿no? Entonces ahí utilizamos esos datos estadísticos y luego procesamos esa información y analizamos esos datos con los que acabo de decir, ¿no es cierto? Lo más utilizado es el promedio, ¿no es cierto? Tenemos que utilizar nosotros la herramienta el promedio. Ya, ustedes lo saben calcular el promedio, ¿no es cierto? Tenemos que utilizar la moda, ¿no es cierto? ¿Qué es la moda? La moda son los datos que más se repiten, ¿no es cierto? Por decir, 20 personas dicen que han comprado del mercado mayorista. Entonces, por decir, ese dato es mayor, ¿no? Entonces, eso vendría a ser la moda, ¿no? Luego realizamos la exposición de los resultados, ¿no es cierto? Entonces, miren, con las personas que están involucradas en el desarrollo de ese proyecto, nosotros tenemos que presentar, ¿no es cierto?, ese resultado, ¿no? Entonces, con eso decidimos si es factible o no es factible, ¿no es cierto? Relacionando con la pregunta anterior, aquí sería viabilidad y sostenimiento del proyecto, ¿sí? Ya. No sé si alguna pregunta, algún comentario aquí en la pregunta 2. No, Liz. Ya, muy bien. Pasemos a la pregunta número 3. Les toca al señor Bastidas Joan sobre producción orgánica generalidades. A ver, si está aquí el señor Joan. Sí, Lice. Ah, sí, sí, sí. Ya, a ver, prepárese un ratito su tema, ¿ya? Aisabucha Delia no está presente. A ver, Aucatoma tiene problemas de conectividad. Yo les voy a poner justificado, pero no está presente. Ya, estos estudiantes quedarían para el último. Si no hicieron la exposición el día de hoy, quedan para el último. ¿Sí? Bastidas Joan, si está presente. Hasta que siga preparando el señor Bastidas, rapidito voy a registrar la asistencia. Listo, 14 estudiantes estamos el día de hoy. Ya, ahora sí, señor Bastidas. Siga, por favor, con su pregunta. La pregunta número 3 te toca, ¿no es cierto? Ya, señor Bastidas, siga, por favor, con la exposición de la pregunta número 3. Elija los criterios de producción orgánica sustentable. Sería, Siga, siga. A ver, ¿cuál sería aquí? Dice criterios, ¿no es cierto?, de producción orgánica sustentable. Los agroecosistemas altamente diversificados y alimentar los microorganismos del suelo. Ya, alimentar los microorganismos del suelo. Ya, muy bien. El 1 y 4. Entonces, aquí la respuesta correcta es la opción 2. Sí, correcto. Eso es, ¿no es cierto? Entonces, al hablar de sí, es porque está sustentable, no, Lice. Sí, ¿y por qué no puede ser la 2? Porque la 2 habla de monocultivos, mire, de un solo cultivo. Si nosotros queremos tener una agricultura sustentable, entonces no podemos hablar de monocultivos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, y el uso de los fertilizantes y peor los compuestos hormonales. Entonces no podemos hablar, ¿no es cierto? Entonces aquí falso sería el numeral 2 y el numeral 3. Lo que nos va a permitir es la opción 1, agroecosistemas altamente diversificados y alimentar los microorganismos del suelo. Correcto. Muy bien. Sigamos con la pregunta número 4, Bonilla de Llana. Ya, a ver, ¿qué entendiste usted sobre esta preguntita?
La pregunta dice, elige las medidas que se aplican para controlar las plagas, enfermedades y mezclar y maleza en la producción orgánicas, según la FAO. Es Ya, entonces aquí está hablando sobre las medidas que se aplican para el control de plagas, enfermedades y malezas, de acuerdo a la FAO, ¿no es cierto? Fondo de Organización Mundial de Agricultura. Ya, ese es el FAO. Entonces, ¿cuáles son las medidas que permite de acuerdo a la FAO? Aquí. A ver, señorita Bonici. La A ver, reducción, la innovación. ya, a ver si me repite, por favor. selección de especies y variedades apropiadas. Ya, muy bien. Ya, ¿qué más? Eliminación de maleza al juego puede ser. Eliminación de malezas con fuego. Aquí habla de malezas, miren. Sí, aquí hablaba, la pregunta era de malezas, miren, chicos. Entonces, ¿en qué opción habla las malezas? A ver, solo por lógica ustedes deben contestar aquí. En la opción 1 no habla nada de malezas. Opción 2 no habla nada. En la opción 3 no habla nada de malezas. En la opción 4, aquí habla de malezas, miren. Entonces, por obvia razón, la opción de respuesta correcta es entre la 1, la 2, ¿no es cierto? Bueno, aquí la opción 3 también tiene, ya. Entonces, para mí descartado la opción 3 y la opción 4 ya está descartado, ¿sí? Descartado. Analicemos. Entre la opción 1, la opción 1 dice selección de especies y variedades apropiadas. La 2 dice rotación o renovación adecuada de la tierra. ¿Eso puede ser o no puede ser? ¿Podemos aplicar o no? Y la 4 dice eliminación de malezas a fuego. Ya, aquí está la respuesta correcta, chicos, miren. La respuesta correcta aquí ha sido la opción 1. 1, 2 y 4. Sigamos con la pregunta número 5. Kaisa Mateo, es sobre selección de las técnicas de conservación agroecológica, dice, ¿no? Ya el Mateo no estaba aquí, ¿no? Bueno, yo mismo les voy a socializar. A ver, entonces Mateo no presentó. Pongamos una X. Castro Juliet tampoco no va a ser porque ya está exonerado. Ya, entonces voy a socializar la pregunta 5, la 5 y la 6. Ya, a ver. Nuevamente leamos. La pregunta número 5 dice, seleccione las técnicas de conservación agroecológica, ¿sí? Ya, estamos hablando de las técnicas, ¿no es cierto?, para conservar la agroecología, ¿sí? A ver, aquí dice 1, fertilización inorgánica, 2, cercas vivas, 3, labranza intensiva, 4, lombricultura y 5, manejo integrado de plagas. Ya. A ver, chicos, entonces, aquí, ¿cuál serían esas, las técnicas para conservación agroecológica? ¿Sí? A ver, los que hicieron las correcciones. A ver, ya se han de acordar. Ya, no se olvidarán de hacer las correcciones. Ya cuando, aunque sea el último día del examen, yo les recojo el examen de las correcciones. Ya, en este caso, ¿cuál es? Fertilización inorgánica. Ya, ¿eso sí les permite? ¿O no? Pero déjenos la pregunta ya. Ya. A ver, analicen esas preguntas. Ya. Aquí, técnicas para conservación agroecológica. A ver, una de las técnicas que yo me acuerdo es las cercas vivas, chicos. Las cercas vivas. ¿Cuál de las preguntas tiene con el número 2? Podría ser este de aquí. La opción 2 ya no es. ¿No es cierto? Puede ser la opción 3, la opción 4. Esa puede ser la respuesta correcta. A ver, ¿cuál más es una de las técnicas para conservación agroecológica? La lombricultura, mire, por ejemplo. La labranza intensiva también es. Ya, la lombricultura y la labranza intensiva, ¿será? Yo dudo eso. Ya, entonces 2, 4 es la respuesta aquí más o menos. Entonces, ¿cuál tiene 2, 4? La 1 ya no tiene, entonces descartado. La opción 3 también descartado. Ya, ya. Si nomás tenemos que enfocarnos a la fertilización orgánica, ¿sí? Ya, la pregunta número 6. Seleccione las técnicas de conservación de recursos para la producción agroecológica. Ya, a ver, entonces aquí, ¿cuáles serían las técnicas
para la conservación. Dice 1, cultivos intensivos. 2, labranza mínima. 3, uso de semillas híbridas. 4, asociación de cultivos. 5, incorporación de rastrojos. A ver, acuérdense una técnica. Señorita Michelle, ¿estás por ahí? A ver, señorita Michelle, ya se ha ido la señorita Michelle. A ver, señorita Salomé. A ver, ¿cuál podría ser una técnica de conservación para la producción agroecológica? Salomé Riera. Ya, a ver, señor Mejía, ¿cuál puede ser una técnica aquí? Uso de semillas híbridas. Uso de semillas híbridas. Yo no estaría de acuerdo para utilizar esto. No. La tasa mínima puede ir. Cultivos ácidos. Muy bien, labranza mínima podría ser. ¿Sabe cuál más? Yo estaría de asociación de cultivos, chicos. Asociación de cultivos, incorporación de rastrojos. Entonces, ¿cuál tiene 4 y 5? A ver, ¿cuál tiene 4 y 5? La última. Entonces, la primera no. La segunda tampoco. La tercera tampoco. Ya, la 2. Uso de semillas híbridas, dice, ¿no? Aquí, mire, si tiene razón el señor. Entonces, y dígame. ¿Y a qué se refiere a eso de incorporación de rastrojos? Ya, incorporación de rastrojos se refiere a la utilización de restos de cultivos que nosotros sacamos, ¿no? Luego de la cosecha. Por decir, por ejemplo, luego de la cosecha de papa. Ahí quedan el resto de tallos, el resto de plantas, de papa. Estos son los rastrojos. Entonces nosotros tenemos que volver a incorporarlos para que descomponga, para que se convierta en materia orgánica, ¿no? Entonces, a eso se refiere aquí. Ya, la labranza mínima. ¿A qué se refiere la labranza mínima? Últimamente se está implementando la técnica, según la FAO, ya no debemos realizar mucha preparación del suelo, así como nosotros sabemos hacer. El arado, luego pasamos otro arado, pasamos la rastra, otra vez otra nivelación. Entonces, eso ya no debemos aplicarla. Recomiendan hacer la labranza mínima. Y la asociación de cultivos. ¿A qué se refiere la asociación de cultivos? A la combinación de hortalizas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo tengo mi parcelita así, debo diversificar a este huerto. Por ejemplo, voy a poner, por decir, un surco yo le voy a poner de la col, ¿sí? La col. Otro surquito yo les voy a poner, por ejemplo, la col, por decir se me ocurre. Yo voy a poner el cilantro. Otro surco yo le voy a poner el cilantro. Ya, otro surco voy a poner, otro surco en cambio voy a poner ¿de qué? Voy a poner de la arveja, ¿no es cierto? Voy a poner arveja. Ya, arveja. Otro surco voy a poner ¿qué? Otro surquito voy a poner ¿de qué? A ver, de otra hortaliza se me ocurre. Voy a poner de la cebolla colorada, ¿sí? La cebolla colorada, ¿no? Entonces, esto es una asociación de cultivos, mire. Ya, entonces a eso tenemos que ir, ¿no? ¿Qué es la semilla híbrida, chicos? A ver, ¿qué es la semilla híbrida? Como su nombre lo dice, híbrido es aquel que no reproduce, no tiene generación. En caso de, por ejemplo, de una mula, de un mular, las mulas son híbridas, ellos no pueden tener hijos, ¿no? Entonces las semillas híbridas son así, o sea, ellos no pueden reproducirse. Un ejemplo de la semilla híbrida es la arveja televisión, por ejemplo. Y algunas variedades de tomates, entonces son híbridas, ¿no? Por ejemplo, la Daniela, algunos tomates que nosotros tenemos. La pregunta número 7, Chamorro Jonathan, ¿estás aquí? Al señor estudiante nunca les interesa graduarse. A la señorita Chileno, ¿estás aquí? La señorita que tiene dificultades. Chisak Freddy, pregunta número 9. Ya, a ver, hasta que siga preparando el señor Chisak, vamos a explicar la pregunta, la 7 y la 8, rapidito.
A ver, la pregunta 8 dice, manejo inadecuado de los residuos de subproductos agrícolas. ¿Qué son los subproductos? A ver, ¿qué son los subproductos? Por ejemplo, un subproducto podría ser en el cultivo del maíz, ¿no? En el cultivo del maíz, aquí, por decir, el cultivo de maíz. ¿Qué es lo que nosotros aprovechamos del cultivo del maíz? A ver, aprovechamos la mazorca, el choclo, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya, eso es lo que nosotros utilizamos. ¿Cuál es el subproducto aquí? El subproducto son las hojas, ¿no es cierto? Los tallos, que podrían servir para alimentar a especies menores y también a ganado bovino. Entonces, eso es un subproducto agrícola, ¿sí? Entonces dice, puede ocasionar problemas al medio ambiente y a la sociedad, dice. ¿Qué opción plantea un manejo inadecuado de los restos vegetales de cosecha? ¿Cuál sería el manejo inadecuado de los restos de vegetales? Inadecuado, dice aquí. La La opción incineración. incineración, ¿no es cierto? Entonces no podemos nosotros, incineración quiere decir quemar, ¿no es cierto? Entonces nosotros no podemos quemar a este subproducto, ¿no? Más bien nosotros tenemos que utilizar para la alimentación de los animales, ¿no es cierto? Ya, ojo, verán chicos. La pregunta número 9 dice, ordene cronológicamente las actividades que se realizan para elaborar un abono natural. Obviamente, por lógica aquí, ¿qué primero tenemos que hacer aquí? Aquí me da 4 opciones. Uno dice regar la pila para que cuente con una buena cantidad de humedad y proteger con plásticos o paja. 2, apilar distintos materiales intercalados en capas de materia orgánica seca y materia orgánica húmeda. 3, apilar los Segundo, distintas. que Ya, escuche. ya. La segunda opción, el 1, 2, 4. A ver, 1, 4, 2, 3 sería, ¿no? Sí, A ver, entonces, a ver, lo primerito, ¿qué tenemos que hacer? A ver, por lógica. 4, recopilar esto. Ya, no es la respuesta correcta la opción 2. Es la, 4. ¿cuál es? No es la La 2. última, Pues la última. Ya, la última dice, este de aquí, el 4, 2, 1, 3. Entonces, por obvio, yo tengo que primero hacer la recopilación, ¿no es cierto?, de restos de orgánicos, de comidas, pajas, estiércol, cenizas y tierra. Luego tengo que hacer apilar, ¿no es cierto?, apilar los distintos materiales intercalados en capas entre materia orgánica seca y materia húmeda. Luego tengo que regar la pila para que cuente con buena cantidad de humedad y protegerlas de plástico. Y finalmente hacemos otra vez el paso 3, otra vez repetimos en el paso 2, repetimos en el paso 3, ¿no? Apilar los distintos materiales orgánicos, ¿no? Listo. La pregunta número 10. A ver, Chisak ha sido la pregunta número 9. Escobar María José no está. Terminamos con el señor Chisak Freddy, ¿sí? A ver, señor Chisak, adelante con su exposición. A ver, ¿qué entendió o comprendió sobre la pregunta número 9, señor Chisak? Bueno, como decía, y como para elaborar un abono natural necesitamos de estos vegetales, eh, también necesitamos esos restos vegetales que sean, o sea, picados en distintos cortes y así, y luego dejar que se descomponga, Liz. Listen, no se le escucha. Perdón, chicos, tenía desactivado mi micrófono. Yo solito he estado hablando aquí. Muchas gracias, señorita. Ya, entonces yo les había dicho el proceso de elaboración de abono natural, entonces lo representamos mediante este gráfico que está aquí, mire. Entonces, mire, aquí dice, la utilizan hierbas, césped del cortado, el aserrín, periódicos viejos y ramas y hojas verdes. Aquí no utilizan el estiércol de animales, mire. Entonces, pero el proceso es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces nos vamos poniendo por capa, capa, y si, y regando un poquito de agua, ¿no es cierto? Aquí, mire. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros podemos elaborar un abono natural, ¿no es cierto? Eso es importante. El abono natural es importante para nuestros cultivos. Ya, hasta aquí. Entonces, la próxima semana continuamos
con el señor González, con la pregunta número 11. La señorita Michelle, Waman Milton, Estefanía, Eric, y Christopher, Marilyn y la Paola ya no. La Paola ya no participaría. Riera Salomé y Gisela Fernanda, ¿no? Entonces, chicos, el día de mañana yo no voy a conectar, chicos, ¿no? En vista de que tengo la reunión del área técnica para hacer los promedios. Entonces, chicos, ya dedíquense ese tiempito para que desarrollen el simulador, ¿no? Nada más, chicos. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. No, Licen. Ya, listo. De mi parte, muchísimas gracias por estar aquí y les deseo que vaya de la mejor manera en su examen de grado. ¿Sí? Le vuelvo a compartir el simulador para que desarrollen, para que sigan practicando. Este es el simulador modelo número 1. Nada más, chicos. Muchísimas gracias. Podemos finalizar con la reunión. Gracias. Ya, Lice, muchas gracias. Ya dije. Hasta luego. Hasta luego. Ya. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias. Bendiciones. Hasta luego.